Seguimos en este lugar maravilloso que tiene el Parque del Conocimiento, La Cúpula, y vamos a hablar a continuación con Luis Martorelli, director del Observatorio Astronómico de las Misiones, además es astrónomo, acaba de dictar charlas y talleres en el marco de la Semana de las Ciencias de la Tierra y el Espacio, una abertura interminable, la ciencia. Además vamos a aprovechar que lo tenemos a Luis aquí en persona para repasar la temática mensual que habitualmente él comparte con nosotros en materia de ciencia y astronomía en Parque Abierto TV, en este caso vamos a hablar de lo que tiene que ver con el eclipse anular de Sol. Un placer, Luis, como siempre, que nos recibas ahora en tu espacio. Primera vez mía acá, aunque no lo creas. Bueno, gracias por estar, en serio. Bueno, contanos, Luis, un poco lo que tiene que ver con tu participación, más allá de del aspecto organizativo, las charlas de una aventura interminable, la ciencia. Sí, realmente muy contentos porque que se haga una actividad así para los chicos y que se tome en cuenta la ciencia como un centro, porque si bien es la Semana de las Ciencias de la Tierra y del Espacio, prácticamente interactuamos con todas las ciencias e interactuamos con todas las actividades que se hacen en el parque. El observatorio es el eje, fue el centro y sigue siendo el centro en esta temática. Pero hablar de ciencia me invitó el otro día a dar una charla que tiene que ver con... sigue siendo una aventura única de la humanidad. Entonces el hombre en su exploración, en su búsqueda, en las ganas de conocer sus contenidos, de las cosas que ve, explora. Y es ciencia. Y me reía porque me decían los chicos, ¿dónde está la ciencia, profe? ¿Dónde está la ciencia? Y yo me reía, digo, ¿cómo llego a ellos, no? Chiquito. Le digo, ¿mamá, la abuela, la tía cocina? Sí, bueno. Y cuando vos la ves cocinar, ¿qué hace? ¿No mezcla cosas? Sí. ¿Y amasa? Sí. ¿Y qué hace con la harina? Y le pone más harina, le saca más harina, le pone más... hace ciencia. Entonces, hablar de la ciencia como una aventura es algo que nos obliga a nosotros como científicos a transmitir un conocimiento para que ellos se sigan interpelando a sí mismos, buscando respuestas a cosas que ven todos los días. Eso es lo lindo. Bueno, particularmente me llama la atención a mí la cantidad de chicos, no solamente que vienen, porque eso es algo habitual en el parque, los interesados en la temática de la ciencia y las preguntas que hacen luego de la charla, esta interacción de, profe, ya nos vamos, nos quedamos un ratito más. Sí, ustedes vieron el grupo que se iba, que prácticamente la profe los empezó a sacar. Hay algo muy importante que tiene que ver con despierta y abre conciencia. Entonces la ciencia nos ayuda de una manera u otra a buscar. Entonces cuando vos le das una herramienta que es hoy un telescopio, un observatorio, el chico le vienen preguntas constantemente. A veces no se animan, después no paran. Entonces eso es lo lindo. Nada más después siguen en casa también. Totalmente, después siguen, que es lo que también queremos. Bueno, Luis, comentanos un poco, charlemos del tema del eclipse anular de Sol que se va a estar presentando, se va a estar viendo en pocos días. ¿De qué se trata? Y no se va a poder ver en Argentina. No, nosotros tuvimos una bendición en los últimos 3 años, porque tuvimos 3 eclipses seguidos y 2 totales sobre todo el territorio. Pero un eclipse anular no es común, pero tiene que ver con una situación en la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, interponiéndose en el camino del Sol. Entonces se produce un eclipse. Pero ¿qué pasa cuando la Luna está muy lejos de la Tierra? Hay algo que es interesante. Luna y Sol tienen el mismo tamaño aparente en el cielo. Por eso se producen los eclipses totales. Claro. Por eso podemos ver eso. Pero claro, la Luna se mueve en una órbita elíptica, no circular. A veces está más lejos, a veces está más cerca. Cuando conjugan estas variables para que la Luna tape al Sol, pero está muy lejos, no lo tapa completo. Entonces deja un anillito. Ese es el anular. ¿Cuál es el que se observa con las radiografías? ¿El total? Todos. ¿A todos? Todos. ¿Sabes por qué? Porque la radiación solar perjudica tremendamente el ojo. No hablemos. Yo recuerdo cuando era muy chiquitita en la escuela hubo un total que el día se transformó en noche y que lo veíamos con las radiografías. Sí. Ahí aprendí esto del... La radiografía hay que usarla en esos casos, porque a veces hay chicos que me dicen, yo conseguí una radiografía, quiero ver el sol igual. No, porque la radiografía te va a permitir ver un eclipse, es decir, cuando la luz del sol baja. La radiografía no te permite ver así nomás el sol, te daña la vista igual. ¿Qué fecha se va a producir este eclipse y dónde se lo va a poder ver? ¿En qué región?
es complicado porque ahora nomás este fin de semana desde Estados Unidos va bajando. ¿Viste? El tema del eclipse es una cosa que vos decís, ¿cómo lo veo en algún lugar? Claro. Sí, ¿cómo se va moviendo? En función de la sombra que va tirando justamente la luna sobre la Tierra, es el camino que va haciendo. Hay localidades que van a tener la oportunidad de verlo anular y otras que van a tener la oportunidad de verlo parcial. Bueno, crucemos O sea, los dedos. penita. No llega hasta nosotros. Y pasa cerca, llega hasta Brasil. Viene bajando de Estados Unidos, Sí. va a tomar algo de México, toma Venezuela y algo de Brasil y desaparece. Se pierde prácticamente en toda esa dimensión y ya después no se ve más. Bien, haciendo un poco de historia, ¿quiénes fueron los que descubrieron los eclipses o por lo menos los primeros registros de lo que es un eclipse? Es muy interesante la pregunta. Vos sabés que los primeros registros son chinos. 230, Qué raro. qué raro, ¿no es cierto? 230, 240 antes de Cristo. Ahora, hay un registro. No significa que otros pueblos no los hayan registrado. Lo que pasa es que quizás no tuvieron la forma de grabarlos. Seguramente vieron eclipses. Hay un hecho muy interesante que es en México. Los chinos 200 años antes de Cristo. Sí. Después otras culturas agendaron y anotaron y marcaron. Pero en México, allá por el 1540 y pico, se produce un eclipse en la zona del Yucatán. Eclipse total de sol. Presagio tremendo. Porque es como decimos, soy la ciencia, observa, ellos observaron. Luego, ¿qué hicieron? Se asustaron. Y como se asustaron, empezaron a pensar que venían malos augurios. Y bueno, estaba Cortés cerca. Esa es otra historia. Pero hoy la ciencia, ¿qué tiene? Tiene ese don de poder observar el fenómeno, analizarlo, tomar variables, estudiarlo, ponerlas arriba de la mesa y dar una hipótesis, decir qué es. A veces tarda mucho en decir qué es porque no le encuentra el resultado. Además hoy nos adelantamos, ¿no? Esto que decís llega acá, pasa por acá, sabemos que nosotros no lo vamos a ver a este. No, pero... no, este no. ¿Cuándo lo viene vamos el próximo? No, el próximo para va a ser nosotros. para nosotros el otro año, pero no es total. Van a ser, y hay que ver en qué zona le va a tocar del territorio también, ¿no? Pero bueno, pero eso es lo interesante, que el hombre siempre anotó, miró, grabó eclipses, cometas y algunos fenómenos que son interesantes, ¿no? Algunas lunas que aparecían más rojas que otras, más grandes que otras, esos nombres que se le dan que tienen que ver mucho con el hemisferio norte. Entonces, el registro histórico te permite seguir no solo la astronomía propiamente dicha, sino la evolución de la humanidad, porque te va diciendo qué pasaba en ese momento, qué le ocurría. Luis, un placer Gracias. tenerte, escucharte y aprender de vos, así que muchísimas gracias y felicitaciones por esta Semana de las Ciencias de la Tierra y Hay del que Espacio. felicitar a todos los que trabajaron, que es un equipo increíble. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, Luis. En serio. El licenciado en Astronomía Luis Martorelli, director del Observatorio Astronómico de las Misiones, contándonos un poco de las charlas que él brinda en esta Semana de las Ciencias de la Tierra y del Espacio y anticipándonos lo que va a ser en pocos días nada más este eclipse anular de sol.